Muy bienvenidos hermanos, una bendición estar aquí de nuevo esta tarde. Qué bueno que pudo conectarse. No se desconecten, siguen con todo el programa. Tenemos un predicador invitado esta tarde, hermano Gabriel Flores, para traer el mensaje y seguramente va a ser de mucha bendición. Entonces quédense conectados mientras seguimos celebrando a los papás. Ahora vamos a hacer algo un poquito diferente. Por cuestión de la grabación, vamos a cantar los dos himnos primero y luego siguen los especiales, luego sigue con la predicación. Al final de la predicación vamos a recibir, y voy a aparecer otra vez y recibiremos los testimonios, ¿ok? Entonces así lo vamos a hacer. Entonces bienvenidos a todos los papás. Una bendición tenerles con nosotros otra vez esta tarde. Vamos a cantar número 139, Sublime Gracia, número 139. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre y me guiará feliz. Y cuando el Dios por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Muy bien. Vamos a seguir alabando al Señor. Número, ¿qué dice? 290. Sí, número 290. Alas como águilas. Alas como águilas. A ver si podemos en este hermoso himno. La carrera está delante y al fuerte vendaval. Cuando muchos me rodean, faltan fuerzas sin morar. Se ha roto cada sueño y el valle es abismal, pues mis ojos pongo en Cristo, me da fuerza espiritual a la
despojar. Con los ojos puestos en Jesús, los guiará y sin fallar. Ha corrido antes Cristo, coronado majestad, a sus hijos llama a seguir, a volar en libertad, al astar. Cual águila, fuerzas da reanimándome a seguir, al astar. Cual águila, cuando caigo en el camino, cada sueño tiene espino, tengo alas del Señor. Amén. Gracias, hermanos. Ahora tenemos unos especiales y enseguida la predicación. Gracias. Nos vemos al rato. Bye. 3. Noche y
Muy buenas tardes, hermanos. Les saluda el hermano Gabriel Flores de aquí de la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer y estamos acá en Greenville, Carolina del Sur. Y quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de poder saludarles a través de este medio, poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Y quiero dar gracias a Dios por mi suegro que me da la oportunidad de compartir la palabra con ustedes, hermanos. Y les recordamos con amor y esperamos que ustedes estén bien. Oramos por ustedes también. Reciban saludos de Raquel y de Alondra. Ellos, gracias a Dios, están bien también. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado, nos ha protegido, especialmente de esta pandemia. Y oramos que así sea también con ustedes, hermanos. Es para mí un privilegio poder abrir la palabra de Dios y sin más preámbulo, quisiera invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 14. Proverbios, capítulo 14, y vamos a leer únicamente un versículo. Proverbios 14:15. Proverbios 14:15. En esta tarde, hermanos, quisiera compartir con ustedes un pasaje que es muy apropiado para el tiempo en el cual nosotros nos encontramos. Estamos en tiempos difíciles, tiempos turbulentos, tiempos que quizás no nos imaginábamos, ¿verdad? Que estaríamos pasando al principio de este año, pero aquí estamos. Y me gustaría compartir con ustedes este pasaje, hermanos, que nos da sabiduría, nos da entendimiento en cuanto a cómo evaluar los tiempos en los cuales vivimos. Si usted tiene su pasaje en su Biblia, Proverbios 14:15, sígalo con su vista, por favor, lo voy a leer. La palabra de Dios dice así, Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Nuevamente dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. En esta tarde, hermanos, quisiera compartir con ustedes la necesidad de tener una cosmovisión bíblica. La necesidad de tener una cosmovisión bíblica. Y yo sé que la palabra cosmovisión puede sonar como una palabra un poco complicada, una palabra muy grande, pero vamos a ver en un momento, hermanos, que en realidad la palabra cosmovisión no es tan difícil como parece. Y vamos a ver que necesitamos nosotros como cristianos tener una cosmovisión bíblica. Y vamos a estar estudiando este pasaje para entender esta realidad. Pero vamos a orar, hermanos, antes de entrar en el estudio de este versículo y vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos, Señor, hasta este momento de abrir tu santa palabra, de leerla, de estudiarla. Y, Señor, pedimos que tú nos des de tu gracia para entenderla. Te ruego, Señor, que tú nos ilumines, que tú, Señor, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos, Señor, a la luz de tu verdad. Y, Padre, te pido que tú me puedas limpiar, me puedas purificar, puedas limpiar mis labios y que yo pueda ser de bendición a mis hermanos, Señor, por compartir tu palabra y no mis pensamientos, Señor. Te ruego que bendigas a mis hermanos ahí en la iglesia, Señor, que tú les des de tu gozo, de tu ánimo para seguir creciendo, Señor, especialmente en estos tiempos difíciles. Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace aproximadamente 6 meses, y qué interesante, hermanos, ya estamos a mitad del año. Imagínense, el tiempo vuela, el tiempo está pasando. Y yo recuerdo, hermanos, a finales del año 2019, aproximadamente una semana antes de que terminara el año, en diciembre, estaba predicando acá en la iglesia en Greenville y estaba compartiendo con los hermanos un pasaje ahí en Deuteronomio capítulo 9. Este capítulo básicamente estaba compartiendo con ellos 2 puntos principales. Uno era que en este año que inicia debemos ver hacia el futuro, ver hacia adelante y reflexionar en la fidelidad de Dios que nos bendice.
basado en los primeros 8 versículos de ese capítulo, y después debíamos de mirar hacia atrás y reflexionar en la fidelidad de Dios que nos perdona. Pero estaba, hermanos, en ese entonces compartiendo con los hermanos cómo no sabíamos realmente lo que nos deparaba el 2020. No sabíamos qué venía por delante, pero una cosa podíamos estar seguros, y es que Dios es fiel, que nuestro Dios es un Dios en el cual podemos confiar. Hermanos, en diciembre nosotros no sabíamos que en este año 2020 íbamos a estar enfrentando una pandemia mundial. No sabíamos en el 2019, a principios del 2020, que nosotros tendríamos que terminar, por ejemplo, con el año escolar en casa. Los niños no podrían terminar su año escolar con normalidad en su escuela, tendrían que terminar en casa. Quizás usted no sabía, hermanos, que por causa de esta pandemia tendría que perder su trabajo, o le tendrían que cortar horas, o tendría que buscar otras maneras para suplir las necesidades. No sabíamos, hermanos, que muchos iban a sufrir la separación de tener que ver a su familiar, ir al hospital, donde iba a ser incomunicado completamente, y muchas veces, hermanos, en muchos de los casos, no poder decir adiós a un ser querido. No sabíamos muchas de esas cosas. No sabíamos el sufrimiento, no sabíamos todo lo que iba a venir. No sabíamos, por ejemplo, hermanos, de los disturbios sociales que estaríamos sufriendo. Posiblemente usted ha seguido en las noticias las cosas que están sucediendo acá en Estados Unidos. Y, hermanos, aunque están sucediendo en Estados Unidos, usted sabe cómo estas cosas afectan a nuestro país, y cómo muchas de estas cosas al poco tiempo las comenzamos a ver en nuestro propio país, en México. Pero, hermanos, hay una gran inestabilidad política, hay movimientos, hay disturbios, hay alborotos. El tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, hermanos, es un tiempo difícil. No solamente por el lado político, por el lado de la salud, en la cuestión religiosa también encontramos más y más movimientos que están engañando a la gente. Y hermanos, vivimos en verdad en un tiempo, en un mundo muy enrarecido. Y por eso, hermanos, es necesario que por el tiempo en el cual nosotros vivimos, nosotros entendamos que es necesario que tengamos una cosmovisión bíblica. ¿Qué es una cosmovisión en general? ¿Qué es esta palabra cosmovisión? Es una palabra que parece muy difícil, hermanos, pero en realidad no lo es. La palabra cosmovisión usted la puede separar en dos partes: cosmos y visión. La segunda parte es muy fácil de entender. Tiene que ver con cómo vemos las cosas. Y cosmos, probablemente usted habrá escuchado que esta palabra se utiliza para hablar del mundo. Cosmos es la palabra que en la Biblia, por ejemplo, se traduce como mundo principalmente. Entonces, una cosmovisión es cómo vemos, cómo interpretamos el mundo, cómo vemos la realidad, cómo interpretamos las cosas que están sucediendo. Eso es una cosmovisión. Una cosmovisión, entonces, es cómo una persona entiende los eventos que están sucediendo, cómo una persona interpreta las cosas. Y eso, hermanos, la cosmovisión de una persona se va a ver manifestada en las decisiones que toma, en las cosas que considera de valor, los valores que tiene, las prioridades que pone. Las cosas que hace van a manifestar su cosmovisión, la manera en que vemos el mundo. Un ejemplo, una ilustración muy sencilla, hermanos, para entender un poquito más esta palabra, es, por ejemplo, unos lentes. Si usted se pone unos lentes, vamos a decir de color amarillo, todo lo que usted va a ver va a estar afectado, va a estar influenciado por los lentes que usted está usando. Y, hermanos, una cosmovisión es básicamente eso. Es como si nos pusiéramos unos lentes a través de los cuales interpretamos o vemos las cosas
y les damos una interpretación. Eso es una cosmovisión. Y hermanos, la realidad es que todos tenemos una cosmovisión. Cada persona tiene una cosmovisión. Por darle un ejemplo que puede ser más fácil de entender, por ejemplo, hermanos, tenemos a los ateos. Los ateos tienen una cosmovisión. Ellos interpretan la realidad, interpretan el mundo de una manera en la cual han dejado fuera a Dios y tratan de interpretar todo en una forma en la cual no necesiten de Dios. Entonces ellos van a decir, por ejemplo, que no es que todo lo que vemos ha sido creado, en realidad fue producto del azar, con el tiempo, los millones de años, y se fueron dando algunas mutaciones, etcétera, etcétera. Y ellos van a explicar el origen de la vida, el origen del cosmos, de una manera que deja fuera a Dios, porque esa es su cosmovisión. Piense usted, por ejemplo, en los musulmanes. Ellos tienen otra cosmovisión. Ellos ven el mundo de otra manera. Para ellos es importante hacer guerra muchas veces a los que no son de su religión, a los que les llaman infieles. Y por eso, hermanos, aunque para nosotros no podemos entender por qué, para un musulmán radical no es algo extraño dar su vida y explotar en una bomba, en un edificio, en un carro donde va a matar a muchas otras personas, porque según su cosmovisión, esa persona cree que eso es lo que está haciendo y que de esa manera va a agradar a Dios, va a salvar su alma y va a tener un paraíso donde va a disfrutar de un harem con 70 vírgenes. Esa es su cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión. Pero hermanos, lo que yo estoy tratando de enfatizar aquí es que nosotros como cristianos tenemos que tener una cosmovisión distintivamente bíblica. Y cuando digo distintivamente bíblica, estoy diciendo que en cada área de nuestra vida nosotros veamos el mundo, veamos la realidad, interpretemos los eventos que están ocurriendo, veamos las cosas que están sucediendo desde el punto de vista bíblico distintivamente. Y le digo esto, hermanos, porque hay una gran necesidad, y la gran necesidad es que tristemente muchos creyentes profesan en teoría tener una lealtad hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios, pero en la práctica manifiestan una cosmovisión secular, una cosmovisión humanista, una cosmovisión completamente ajena a la palabra de Dios. Como cristianos, entonces, hermanos, no solamente debemos profesar que creemos la Biblia, pero nuestra manera de ver las cosas verdaderamente tiene que estar influenciada y tiene que estar determinada por la palabra de Dios. No es suficiente, hermanos, decir que yo creo en la palabra de Dios y que mi cosmovisión es bíblica si mis acciones, mis decisiones, mis valores, mis prioridades no están manifestando que la palabra de Dios es la base que me está guiando a interpretar las cosas. La palabra de Dios, hermanos, va a ser como esos lentes que verdaderamente nos van a ayudar a ver las cosas como son. Y eso es, hermanos, lo que quisiera compartir con ustedes hoy, la necesidad de una cosmovisión bíblica. ¿Cómo interpretamos lo que está sucediendo en el mundo? ¿Cómo interpretamos las ideologías, las filosofías, las ideas que escuchamos una y otra vez? Hermanos, estamos rodeados por medios masivos de comunicación, estamos siendo bombardeados por información día con día. Usted abre su computadora, pone su celular, prende el televisor y constantemente estamos recibiendo información. Hay un cúmulo de información que estamos recibiendo todos los días. Y la realidad, hermanos, es que mucha de esa información no es información correcta, es desinformación, es información que ha sido manipulada para promover ideas, para promover filosofías, para promover agendas que son contrarias a la Biblia. Y nosotros como cristianos, por eso es necesario que tengamos una cosmovisión bíblica,
para que podamos evaluar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y no nos dejemos engañar por esas cosas. Entonces, hermanos, en esta tarde quisiera que viéramos esta verdad sencilla, porque vivimos en un mundo en el que abunda el engaño y la desinformación. Porque vivimos en un mundo en el que abunda el engaño y la desinformación. Usted debe ser sabio y debe evaluar la información que recibe a la luz de la palabra de Dios. Esto es una cosmovisión distintivamente bíblica. Y para eso, hermanos, vamos a entrar aquí en nuestro pasaje que tenemos delante de nosotros, Proverbios 14:15. Un pasaje, en verdad, hermanos, muy sencillo. Y esta es una de las razones por las cuales este pasaje es tan poderoso, porque es muy sencillo. No tenemos que buscarle algún significado profundo más de lo que está ahí. El significado es sencillo, pero es profundo en sí. Note lo que dice el versículo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Note entonces aquí, hermanos, un contraste muy claro entre dos clases de personas, el simple y el avisado. Y vemos que este contraste entre estos dos clases de personas, el simple y el avisado, se ve manifestado en lo que ellos hacen. Note lo que sucede. El simple todo lo cree. El avisado, sin embargo, mira bien sus pasos. Entonces, hermanos, a la luz de este pasaje, vamos a preguntarnos cómo lidiar bíblicamente con la abundancia de información y desinformación que nos rodea. ¿Cómo vamos a lidiar con tanta información que estamos recibiendo? ¿Cómo vamos a examinar? ¿Cómo vamos a interpretar? ¿Cómo vamos a ver lo que estamos viviendo hoy en día? Y lo que viene por delante, hermanos. Bueno, vamos a ver aquí, hermanos, en este pasaje, dos puntos muy sencillos. Número uno, hermanos, el simple todo lo cree. En otras palabras, el simple acepta todo lo que se le dice sin evaluarlo apropiadamente. El primer punto que queremos ver es este, hermanos, que el simple acepta todo lo que se le dice sin evaluarlo apropiadamente. Dice aquí, primera parte del versículo 15, el simple todo lo cree. Pero, hermanos, la pregunta aquí entonces es, ¿quién es el simple? ¿Quién es el simple? Literalmente, hermanos, este versículo en sí dice, el simple cree cada palabra. Eso es el simple. El simple cree cada palabra. Y la palabra que tenemos aquí en español como simple es una palabra que también se puede traducir como ingenuo. Es la palabra petit en hebreo. Ingenuo. Es decir, una persona que se le engaña fácilmente. Es una persona que fácilmente se le puede manipular, fácilmente se le puede manipular, se le puede dar cierta información, se puede hacer de cierta manera que esa persona crea lo que se le está diciendo. Una persona que no tiene la capacidad de pensar, de evaluar, de criticar, de tener una mentalidad que le va a ayudar a ver las cosas y evaluarlas antes de tomar una decisión. Es una persona ingenua. Fácilmente se le puede engañar, fácilmente se le puede influenciar. Ese es el simple. La Nueva Versión Internacional traduce este pasaje como el ingenuo todo lo cree. Eso es el simple. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando era niño y a veces, usted sabe, como los niños, ¿verdad? Muchas veces no podemos ver todas las cosas como son y por eso fácilmente los niños son influenciados, muchas veces son fácilmente engañados, porque un niño no tiene esa habilidad todavía y le falta cierto conocimiento, le falta cierta experiencia para saber primeramente que hay gente mala que engaña, pero muchas veces simplemente no pueden ver las cosas como son porque son niños. Y yo me acuerdo, hermanos, cuando era niño, muchas veces cuando yo tenía una idea ingenua,
de las cosas, que no podía ver la realidad, sí, pero yo pensaba como que, oh, no, tiene que ser así, tiene que estar bien. Recuerdo que mamá me decía o nos decía a nosotros, ay, Gabriel, tú todavía vives en el tiempo o quieres vivir en el tiempo cuando amarraban a los perros con longaniza. ¿Y qué quería decir eso? ¿Qué quería decir mamá cuando me decía que todavía quería vivir en el tiempo cuando amarraban a los perros con longaniza? Por supuesto que ese tiempo nunca existió. Si usted amarra a un perro con longaniza, ese perro se va a comer la longaniza y no va a permanecer ahí amarrado. En otras palabras, es una situación ilusoria. Y hermanos, una persona simple, el ingenuo, es una persona que no se da cuenta de la verdadera realidad de las cosas, lo que realmente está pasando. En Proverbios 1:32, si usted tiene oportunidad de buscar, Proverbios 1:32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Esta palabra, el desvío de los ignorantes, es la misma palabra en hebreo para que se traduce como simple en nuestro pasaje. En otras palabras, un simple es una persona que carece de cierta información, tiene cierta ignorancia. Y hermanos, sabemos que ser ignorante no necesariamente está mal. Tener o no tener toda la información que necesitamos no necesariamente es pecado. Pero vamos a ver, hermanos, que cuando uno reconoce la necesidad de conocer más y no lo está haciendo, entonces está siendo no solamente simple, pero está siendo necio. Y nosotros tenemos que recordar, hermanos, que vivimos en un mundo engañoso, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde abunda la desinformación y por eso no podemos ser simples, no podemos ser ingenuos, no podemos ignorar la realidad de las cosas. Esta misma raíz, hermanos, de la palabra simple, ¿verdad? Se traduce en forma verbal en la historia de Sansón, en una forma muy interesante. ¿Estás viendo quién es el simple? El simple es una persona ingenua, una persona a quien fácilmente se le engaña, una persona que tiene cierto nivel de ignorancia, realmente desconoce muchas cosas. Pero usted recuerda la historia de Sansón. Sansón era uno de los jueces de Israel, una persona a quien Dios escogió para llevar a cabo su obra, un hombre que sin embargo le dio la espalda a Dios en muchos momentos de su vida. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 14 que él subió a la ciudad de Timnat y vio a una mujer de los filisteos que le gustó. Y entonces él fue con sus padres y les dijo que quería que ellos fueran y tomaran a esa mujer a esa mujer como su esposa. Por supuesto, sus padres trataron de disuadirlo, pero él no quiso, estaba empecinado. Total que después de un tiempo, según la costumbre, ellos regresaron y cuando él iba a tomar a esta mujer como su esposa, hizo un banquete para la gente del lugar, de la ciudad, de los filisteos, especialmente para los jóvenes. Y si usted recuerda, la palabra de Dios dice que él les dio un acertijo para que ellos trataran de adivinar. Y les dijo que si ellos lo adivinaban, él les iba a dar ciertas cosas y si no, él les iba a dar ciertas cosas a ellos. Bueno, usted sabe lo que sucedió. Ellos no podían, no adivinaban, no podían descifrarlo. Entonces fueron con esta mujer, la que era esposa o iba a ser esposa de Sansón. Y en el versículo 15, Jueces 14:15, escuche lo que dice. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No nos habéis llamado aquí para despojarnos? Pero note lo que ellos dicen. Ellos dicen, induce a tu marido para que nos declare este enigma. Esta palabra inducir es exactamente, tiene la misma raíz de la palabra simple. Esta es en forma como un verbo en este caso, mientras que el otro es en un adjetivo. Pero hermanos, tenemos que darnos cuenta aquí, una persona simple
según lo que estamos viendo en Proverbios, es una persona que es inducido fácilmente. La Nueva Versión Internacional traduce ese pasaje como seduce a tu marido, es seducido fácilmente. Más adelante, en el capítulo 16, usted recuerda la historia de Sansón. Finalmente, usted vio que las cosas no funcionaron ahí y tiempo después, Sansón se vuelve a enamorar de otra filistea. En este caso, Dalila. Y nuevamente, usted recuerda la historia, cómo él estaba jugando con Dios, jugando con sus habilidades, con los dones que Dios le había dado, pensando que todo iba a estar bien. Y la mujer de Sansón, Dalila, estaba día con día tratando de sacarle la verdad. ¿Cómo era que él era tan fuerte? ¿En qué consistía su fuerza? Y vemos que la gente de Filistea, los filisteos, los hombres estaban presionando a su mujer, a Dalila, para que le sacara la verdad. Y escuchen lo que dice en el versículo 5 del capítulo 16. Dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Nuevamente, hermanos, esta palabra engáñale es la forma verbal que tiene la misma raíz que en Proverbios capítulo 14, versículo 15, se traduce como simple. En otras palabras, hermanos, una persona simple es una persona que es susceptible, que es fácilmente engañado. La Biblia de las Américas traduce este engáñale como persuádelo. O la Nueva Versión Internacional traduce como sedúcelo. Pero la idea, hermanos, yo creo que está muy clara. Un simple, entonces, bíblicamente es una persona que es fácilmente persuadido, fácilmente engañado, fácilmente manipulado, fácilmente seducido, porque le falta cierto conocimiento. Es inducido a tomar ciertas decisiones porque no puede ver las cosas como realmente son. ¿Y a qué le lleva, hermanos, la simpleza al simple? Bueno, regresando a nuestro pasaje, Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree. El simple todo lo cree. En otras palabras, hermanos, el simple acepta todo lo que le dicen sin evaluarlo. Y como yo le decía, literalmente, dice aquí en hebreo, el simple acepta cada palabra. Y hermanos, no podemos ser ingenuos así. Tenemos que ser avisados. Tenemos que reconocer, vivimos en un mundo donde hay engaño, hay desinformación, hay movimientos, hay grupos que están promoviendo ideologías, agendas, filosofías que son contrarias a la palabra de Dios. Y no podemos nosotros ser simples, ser ingenuos y pensar que todo lo que se nos dice es la verdad. Piensa en esto, por ejemplo, hace un año aproximadamente, en el 2019, en enero del 2019, sucedió un caso acá en los Estados Unidos que había una marcha por la vida. Había un grupo de personas que estaban marchando a favor de la vida, en contra del aborto, algo bueno, ¿verdad? Pero en esa marcha había de todo tipo de personas y esta gente estaba promoviendo que el aborto está mal, que se debe de promover la vida y todo eso. Y en esa marcha que se dio en la ciudad de Washington, D.C., había un grupo de estudiantes que había venido de una escuela católica. Era una escuela católica y estaban promoviendo la vida, entonces ellos estaban ahí. Y sucedió que en esa marcha había un hombre nativo de los Estados Unidos o de ascendencia nativa y aparentemente, supuestamente, uno de estos muchachos, un muchacho llamado Nicholas Sandmann, que tenía 18 años de edad, aparentemente él aparece en un video supuestamente diciéndole cosas a este hombre y maltratándolo y diciendo cosas en su contra. Y entonces, una de las compañías más grandes de noticias aquí en los Estados Unidos, CNN, seguramente usted lo ha escuchado, ellos
al poco tiempo presentaron un video, después de haberlo editado, en su cadena de noticias. Y piensen en esto, hermanos, CNN es una de las noticias, de los grupos noticieros más grandes en Estados Unidos. Presentaron este video editado quiere decir que le quitaron, lo acomodaron para presentarlo, y editar no necesariamente quiere decir que está mal. Muchas veces uno puede editar para quitar las cosas que no van a servir, para reducir un video. Entonces, editar no necesariamente quiere decir que está mal, excepto cuando en editarlo se presenta una cosa que no es. Y lo que sucedió es que este grupo noticiero presentó esta noticia y este video donde aparentemente este joven estaba violentando a esta otra persona, él estaba diciendo de cosas. Este hombre de ascendencia nativa de los Estados Unidos estaba en contra de los que estaban marchando por la vida, supuestamente. Entonces, delante de la gente, este noticiero lo presentó como que esta gente que promovía la vida estaba actuando intolerante y siendo malo y haciendo cosas malas contra gente que estaba en contra de esa marcha. Entonces, inmediatamente usted se puede pensar en todos los comentarios, todos las publicaciones que se pusieron en internet en contra de este muchacho porque fue racista y esto y que el otro. Pero eventualmente salió a la luz el video original, el video no editado. ¿Y qué cree que pasó? Una vez que apareció todo el video, resultó que no había habido tal cosa. Ese muchacho, lejos de haber atacado a esta otra persona, estaba tratando de evitar que él y sus compañeros atacaran a otras personas, aun cuando ellos estaban siendo atacados. Y por supuesto que este muchacho demandó a la agencia noticiosa y ganó el caso por muchos millones de dólares, por difamación. Pero hermanos, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Lo que quiero decir es que no podemos ser ingenuos y pensar que todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos viendo en la televisión, lo que se nos está diciendo en el radio, lo que leemos en los periódicos, lo que vemos en el internet, que toda la información que recibimos es así. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser avisados y entender, hay gente, hay grupos que están promoviendo ciertas ideas políticas, ciertas ideas completamente contrarias a la palabra de Dios y no podemos aceptarlas como si fueran la verdad. Tenemos que ponernos los lentes de la palabra de Dios para poder evaluar todas las cosas. Hermanos, a mí en verdad me sorprende cómo muchos cristianos son fácilmente manipulados por las cosas que ven. Y hermanos, yo no tengo nada en contra del Facebook y de otras plataformas sociales, como Instagram, Snapchat y todas esas cosas. Pero cuando vemos a cristianos publicando cosas que evidentemente demuestran una ingenuidad, que demuestran que no realmente están viendo las cosas bíblicamente, que se están dejando llevar por el sentimentalismo, la credulidad ciega, que están siendo fácilmente sugestionados y que se les está manipulando porque no están viendo las cosas a la luz de los hechos y a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que cristianos están apoyando ciertas cosas que puede parecer a la vista de los hombres buenas, pero que detrás de todo eso tienen gente que está promoviendo las ideas completamente contrarias a la Biblia? Están promoviendo ateísmo, están promoviendo el posmodernismo, o sea, que no existe la idea de absolutos de bien y mal. Están promoviendo verdades relativas, están promoviendo homosexualidad, feminismo y muchas otras cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y ahí tenemos a cristianos apoyando y promoviendo cosas que si pensaran bien las cosas a la luz de la palabra de Dios se darían cuenta. Creo que no es sabio que yo publique tal cosa.
Pero hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser sabios. No podemos ser simples y creer todo lo que se nos dice. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en un mundo lleno de desinformación. ¿Qué hace entonces, hermanos, el cristiano? Bueno, eso nos lleva al siguiente punto, hermanos. El siguiente punto es que mientras que el simple acepta todo lo que se le dice sin evaluarlo, sin pensarlo, el avisado, y este es el segundo punto, considera cuidadosamente sus acciones. El avisado considera cuidadosamente sus acciones. Nota lo que dice el versículo 15. Dice, mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado mira bien sus pasos. En otras versiones dice, el avisado cuida por dónde va. El avisado ve por dónde está caminando. ¿Quién es el avisado, hermanos, en este pasaje? Ñarum es la palabra en hebreo. ¿Quién es el avisado? ¿Y qué hace el avisado? Bueno, el avisado, hermanos, es aquel que es prudente, es aquel que tiene la capacidad de tomar decisiones bien informadas y que puede hacer discriminaciones críticas. En otras palabras, es la persona que no acepta todo lo que se le dice sin criticar, sin pensar. Y aquí estoy usando la palabra criticar en un sentido de evaluar las cosas, ¿verdad? No de decir cosas malas de otras personas, sino en un sentido de evaluar, de pensar las cosas a la luz de los hechos, a la luz de la Biblia, antes de tomar una decisión, antes de hacer una cosa, antes de decir algo. Ese es el avisado, es una persona prudente. Vea conmigo unos pasajes donde aparece esta palabra también, para que nos demos una idea de más o menos a qué se refiere aquí el proverbista Salomón cuando dice el avisado. ¿Quién es el avisado? Bueno, hay algunos contextos donde se utiliza esta palabra en un sentido más negativo. Por ejemplo, en Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Esta palabra astuta es la misma palabra que en Proverbios 14:15 se traduce como el avisado. Astuto. Ahora, no sabemos, hermanos, si la serpiente era más astuta que los demás animales porque había sido ahora controlada por Satanás o antes de que Satanás la controlara, ella era más astuta, pero la palabra y astuto es la idea de avisado. En Job 15:5, los amigos de Job le recriminaron a él diciendo, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Y note aquí entonces, los astutos son aquellos que saben cómo hablar, saben cómo hacer las cosas, ¿verdad? Cómo manipular. Y estos son contextos más negativos de esa palabra. Pero en Proverbios 12:16, encontramos esta misma palabra, pero en un contexto más positivo. Nota lo que dice Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Prudente, entonces, hermanos, es una persona avisada. El avisado es la persona prudente, una persona que piensa antes de hacer algo, piensa antes de decir algo, piensa, déjeme decir, antes de publicar algo en Facebook o en alguna otra de esas plataformas sociales. Prudente es la persona que mira su camino antes de tomar un cierto curso y piensa, ¿a dónde me va a llevar este camino? Si yo tomo este curso, ¿a dónde voy a llegar? Ese es el avisado. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos avisados. ¿Qué hace el avisado entonces? Dice la palabra de Dios claramente. El avisado mira bien sus pasos. El avisado mira bien sus pasos. En la Nueva Versión Internacional se traduce como el ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Se fija por dónde va.
Ese es el avisado. Piensa, discierne su camino. Proverbios 14:8. Escuche lo que dice. La ciencia del prudente, misma palabra, el avisado, está en entender su camino, está en discernir su camino. Ese es el avisado, el que está pensando. Y si pudiéramos dar un ejemplo, hermanos, el avisado es como aquel soldado que está en un campo minado. Aquel soldado que sabe que está en un campo donde hay bombas que no están a la vista, pero que pueden explotar en cualquier momento. Y por eso está con mucho cuidado, mirando bien sus pasos. Hermanos, muchas veces como cristianos no vivimos en este mundo de esa manera. No tenemos cuidado. Al contrario, vivimos como si no hubiera peligro, como si no hubiera engaño, como si no hubiera un enemigo de nuestras almas, como si no tuviéramos una carne con la cual batallamos, como si no existiera una corriente de este mundo que nos pueda arrastrar. Caminamos por este mundo como si fuera un jardín de rosas. Y hermanos, tenemos que recordar, vivimos en un territorio enemigo. Somos peregrinos únicamente. Estamos en una lucha, en una batalla. Y Satanás va a tratar a través de diferentes medios de meter ideas, de meter filosofías que no sean correctas, que no sean bíblicas. Y no podemos aceptarlas. Me acuerdo hace varios años estaba discipulando a una familia, a unos hermanos muy queridos. Estaban aprendiendo mucho. Y me acuerdo, hermanos, que les había dejado la tarea, les había dicho, vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Y entonces les dije, en esta semana, hermanos, quiero por favor que lean la historia de José, por así decirlo. Y la próxima semana vamos a hablar de ella, vamos a ver qué aprendieron, qué dudas tienen y qué nos enseña la Biblia. Llegó la próxima semana y les comencé a hacer preguntas y estaban contestando las preguntas muy bien hasta que de repente comenzaron a decir cosas que no venían en el texto bíblico, en la historia bíblica. Comenzaron a dar ciertos detalles que cuando los estaba escuchando estaba preguntándome, esto no viene en el texto bíblico. Y entonces les pregunté, hermanos, ¿de dónde fue que ustedes sacaron esa información? Que sucedió así, así, así. Y entonces eventualmente salió a la luz. Los hermanos habían visto unos videos en YouTube o no sé dónde de la historia de José. Y de ahí estaban sacando la información. Entonces les pregunté, hermanos, ¿ustedes leyeron el texto bíblico? Y dijeron, pues más o menos lo leímos, pero vimos la historia, vimos una película y estuvo muy bonita y que el otro. ¿Y qué pasó? Estaban aceptando todo lo que habían visto, todo lo que habían escuchado, porque no conocían la palabra de Dios. Entonces les animé, hermanos, antes de ver un video, antes de ver una película, ¿por qué no leen bien, con cuidado la palabra de Dios? Y eso les va a permitir evaluar una película de la Biblia. Ahí van a poder entonces saber si esos detalles que aparecen en la historia son bíblicos o no. Y hermanos, ellos entendieron eso y después cambiaron, ¿verdad?, su manera de proceder. Pero hermanos, ese es solamente un ejemplo. Pero piense usted, toda la gente que es influenciada por esos documentales que aparecen en esos programas que tienen tanta influencia entre la sociedad, History Channel y National Geographic y muchos de esos programas que se presentan como programas que llevan la ciencia a la gente y la presentan de una manera muy accesible para todas las personas. Y encontramos ahí pasajes o videos o documentales sobre que Jesús había estado coludido con Judas para que Judas lo traicionara y Jesús fue el que lo convenció, y todo eso lo encontramos en el evangelio de Judas, un evangelio apócrifo y que esto y que el otro, y la gente comienza a escuchar todas esas cosas y comienza a dudar de la palabra de Dios y comienza a aceptar todas esas ideas. ¿Por qué, hermanos? Porque no somos avisados.
porque no pensamos. Y hermanos, no estoy diciendo que debemos cerrarnos y no escuchar eso. Si estamos bien firmes en la palabra de Dios, vamos a ser capaces de evaluar esas cosas. Pero lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que muchas veces no somos prudentes. Aún como cristianos, escuchamos algo y nos dejamos llevar por los sentimientos, nos creemos a ciegas lo que escuchamos y no pensamos, hermanos, que quizás lo que estamos apoyando tiene detrás de eso una agenda contraria a la palabra de Dios. Yo le decía, aquí en Estados Unidos estamos viviendo tiempos muy difíciles con esta cuestión de los disturbios a causa del racismo. Seguramente usted ha escuchado, ha visto en las noticias cómo está habiendo protestas y manifestaciones para supuestamente promover la igualdad social y eliminar el racismo y muchas de esas cosas, hermanos. Y uno puede ver cosas así, puede ver videos, puede ver cosas y fácilmente dejarse llevar por las emociones y comenzar a publicar cosas y poner cosas sin haber pensado lo que está detrás de todo eso. Hermanos, como cristianos nosotros rechazamos, como cristianos nosotros condenamos, como cristianos nosotros decimos un no completamente a la discriminación, al racismo y a todas esas cosas. Pero eso no significa, hermanos, que por eso debemos apoyar movimientos que puede ser que estén basados en ideologías completamente contrarias a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, porque podemos estar de esa manera aceptando cosas que no debemos aceptar. En otras palabras, hermanos, tenemos que ponernos los lentes de la palabra de Dios. Y esto nos lleva, hermanos, a la siguiente pregunta. Si Dios no quiere que seamos simples, pero que seamos avisados, ¿cómo es que vamos a lograr esto? Y quiero que vaya conmigo, hermanos, a un pasaje muy importante y muy conocido, Salmo 19:7. Salmo 19:7. ¿Usted recuerda este salmo? Salmo que habla de la revelación de Dios. Los primeros versículos hablan de la revelación general de Dios, cómo Dios se ha revelado a través de su creación, las cosas que Él ha hecho. Pero a partir del versículo 7 en adelante, Él habla de la revelación especial de Dios a través de la Biblia en particular. Y note lo que dice el versículo 7, Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Y escuche lo que dice después. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Que hace sabio al sencillo. Esa palabra sencillo, hermanos, es la misma palabra que se traduce simple en Proverbios 14:15. ¿Cuál es la respuesta para la simpleza? La palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, que hace prudente, que hace avisado. ¿A quién, hermanos? Al simple, al sencillo. La solución, entonces, hermanos, para la simpleza, para la ingenuidad, para la sugestionabilidad, para la credulidad ciega, para el sentimentalismo, la solución es la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, que abrir los ojos a la realidad que detrás de mucha la información que recibimos a través de los distintos medios de comunicación, hay agendas, hay ideologías, hay cosmovisiones que están en contra de la palabra de Dios, de la verdad de la Biblia. Y es la palabra de Dios la que nos va a hacer sabios para poder evaluar las cosas, para poder ver las cosas como son realmente. Tenemos que entender, hermanos, que hay quienes a propósito cambian, editan, tuercen, adulteran y manipulan la información para promover esas ideologías y esas agendas contrarias a la palabra de Dios. Y hermanos, a veces, como digo, a uno como líder espiritual le cuesta, ¿verdad? Ver a jóvenes, señoritas y hermanos
que publican cosas en Facebook o en algún otro medio que abiertamente están manifestando una falta de sabiduría, falta de entendimiento, sin haber realmente considerado las cosas a la luz de la palabra de Dios. Están diciendo y haciendo y publicando cosas que realmente están en contra de lo que Dios dice. Hermanos, que Dios nos ayude a ser sabios, a ser avisados, a ver las cosas desde una cosmovisión bíblica. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es la palabra de Dios, esos lentes claros que nos van a permitir ver las cosas como realmente son. Si usted tiene unos lentes amarillos, por así decirlo, y usted ve a su alrededor, todo lo va a ver de otro color. ¿Por qué? Porque una vez que usted ve un color más el amarillo, usted va a tener otro color. Hermano, yo no sé de combinación de colores, ¿verdad? Pero quizás usted sabe qué pasa si usted junta el amarillo con el azul, el amarillo con el verde, el amarillo con el rojo, el amarillo con otros colores. ¿Qué pasa? Los colores cambian y la gente ve las cosas como las ve porque tienen lentes, tienen cosmovisiones que no son bíblicas y por eso ven las cosas de cierta manera. Y para ellos es normal, pero para un cristiano, hermano, si vamos a ver las cosas como son y vamos a ver el color verde como color verde y el rojo como color rojo y el azul como color azul y el blanco como color blanco, necesitamos tener los lentes de la palabra de Dios, que son los lentes claros, por así decirlo, que nos van a permitir ver las cosas como realmente son y no de otro color, no en forma distorsionada. Entonces, hermanos, a manera de conclusión, quisiera terminar con 4 aplicaciones prácticas para nosotros en vista de los tiempos en los cuales vivimos. Como digo, hermanos, estamos bombardeados, llenos de información, y la pregunta es, ¿cómo vamos a evaluar toda esa información? ¿Cómo vamos nosotros a determinar y evaluar todo eso? Bueno, tenemos que tener una cosmovisión bíblica y estas 4 aplicaciones prácticas son muy sencillas, pero nos van a ayudar, hermanos, a comenzar a ver las cosas como de una manera bíblica y evaluar las cosas como Dios quiere. La primera cosa, hermanos, la primera aplicación práctica que quiero compartir con ustedes es muy sencilla y es que vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado. Hermanos, vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado. No podemos esperar que vamos a vivir en un mundo justo y libre de dolor mientras haya pecado en este mundo. Tenemos que aceptar eso. Usted ve todos los movimientos, todas las cosas que hay para eliminar la pobreza, para eliminar la desigualdad, para eliminar la discriminación, el racismo y todas esas cosas. Hermanos, todo eso está bien. Qué bueno que queramos hacer eso, pero tenemos que reconocer, mientras haya pecado en este mundo, todavía va a existir el racismo, todavía va a existir la discriminación, todavía van a existir las pandemias, todavía va a haber muerte, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber discriminación, va a haber desigualdad, porque vivimos en un mundo caído. Y no podemos esperar que este mundo sea un mundo libre de todas estas cosas mientras haya pecado en el mundo. Vivimos en un mundo caído. Seamos realistas. Abramos nuestros ojos a la realidad de las cosas. Pero otra vez, hermanos, no quiero decir con esto que tenemos que caer en un extremo equivocado, ¿verdad? Y ser pesimistas o ser, ¿cómo se le llama? Cínicos, ¿verdad? Que no nos importa nada. Ese es un extremo equivocado, pero hay muchos que se van al otro extremo. Y este es el segundo punto, la segunda aplicación. Como creyentes, hermanos, debemos asegurarnos que tenemos una cosmovisión bíblica que informe nuestra participación social. Tenemos que informarnos bíblicamente antes de participar socialmente. En otras palabras, como cristianos, hermanos, sí somos llamados a promover la justicia, a luchar por la paz. Debemos de ser los que promueven la igualdad y debemos de tratar de ayudar al prójimo, pero tenemos que reconocer, hermanos, tenemos que tener cuidado
de no dejarnos llevar por el sentimentalismo, de no dejarnos llevar por ideologías y corrientes que son contrarias a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de no promover agendas, ideologías antibíblicas que ponen al hombre en el centro y dejan a Dios fuera del cuadro, ¿verdad? Y mucho de lo que vemos, hermanos, muchas de estas ideologías de género, homosexualismo, lesbianismo, feminismo y muchas de esas cosas que promueven la igualdad, que aparentemente suenan muy bien, están basadas en esa idea de que el hombre es el centro y que el hombre es capaz de hacer todo y el hombre no necesita de Dios para arreglar sus problemas. Hermanos, no podemos promover esas ideas. Número 3, lo que este mundo caído necesita, hermanos, más que nada, es a Cristo. Vivimos en un mundo caído, nuestra participación social debe ser informada por la palabra de Dios. Y número 3, lo que este mundo caído necesita más que nada es al Señor Jesucristo. No nos equivoquemos, hermanos. La solución verdadera al problema de las injusticias sociales, la solución real a la corrupción que hay en nuestros países y todos los males que plagan a nuestra sociedad está en el Evangelio. Esa es la solución. La solución, hermanos, para lo que vemos en este mundo es el Evangelio de Cristo. Como cristianos somos llamados a ser buenos ciudadanos, lo cual implica estar al tanto, sí, de los acontecimientos que suceden en la comunidad de nuestro país. Implica promover la justicia, sí, rechazar la discriminación, el abuso, sí. Pero hermanos, permítame decirle esto, si usted está activamente tratando de promover la justicia social, está únicamente, ¿verdad?, centrado en eliminar la injusticia social, pero no está predicando el Evangelio, usted está equivocado. Porque la respuesta para este mundo caído es Cristo. Y lo que realmente va a hacer que una persona entienda el peligro y la realidad de todas estas injusticias es que esa persona entienda que es pecador y necesita la salvación, que necesita al Señor Jesucristo. Déjame decirle esto, hermano, si usted está atacando a sus gobernantes porque supuestamente usted está ejercitando su derecho de libre discurso, pero no está orando consistentemente por la salvación de sus gobernantes y pidiendo a Dios que les dé sabiduría y les salve para que tomen decisiones correctas. Déjeme decirle, hermano, si usted solamente está hablando mal de sus gobernantes, pero no está orando por ellos consistentemente, está equivocado. La solución, hermanos, no está en los gobernantes en sí. La solución está en el Evangelio. Que esas personas entiendan que necesitan a Cristo. Nuevamente, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque el problema es el pecado. La sociedad está tratando de presentar esta idea de que el hombre es bueno, de que el hombre en verdad solamente está un poco desviado, que el hombre es ignorante, pero no, ¿cómo decir que el hombre es pecador? No, eso no queremos decir. Es lo que la sociedad dice. Para esta sociedad el pecado es solamente ignorancia, es no reconocer tu potencial. El hombre no es inherentemente malo, al contrario, el hombre es inherentemente bueno. Eso es lo que el mundo está promoviendo, pero nosotros como cristianos sabemos lo que este mundo necesita es a Cristo, porque Cristo es el único que nos puede salvar de nuestros pecados. Y número 4, hermanos, por más caído que está este mundo, por más que parezca que el mal está imperando, Dios todavía está en control. Él está reinando y un día, hermanos, un día, Él va a dar el pago a cada uno. Esto es una cosmovisión bíblica. Hermanos, no cruzamos nuestros brazos y vivimos como si no nos importara lo que está pasando, pero tenemos que reconocer,
Dios sabe exactamente las injusticias que están sucediendo. Y hermanos, la palabra de Dios dice que Dios va a dar el pago a cada uno. Y esas personas que están viviendo y que están discriminando y que están abusando del pobre y del que no puede defenderse, hermanos, Dios un día va a pedir cuentas de esas personas. Porque Dios todavía está en control. No perdamos de vista eso. No pensemos que la solución está en nuestros gobiernos, que la solución está en nuestros gobernantes. La solución está en el Señor. Nosotros dependemos de Él. Él es el que está en el trono. Y hermanos, con estos puntos podamos entonces nosotros ir adelante y evaluar lo que estamos viviendo en este mundo. No sabemos qué nos depara la segunda mitad del 2020. Pero hermanos, sea lo que sea, pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos que ponernos esta cosmovisión bíblica, ver las cosas como Dios las ve. ¿Y cómo es eso? Tu palabra dice que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios, hermanos, es lo que nos va a ayudar a poder ver las cosas como realmente son. ¿Qué hace el avisado, hermanos? El avisado mira bien sus pasos, se fija bien por dónde va. Que Dios nos ayude, hermanos, a tomar decisiones sabias basadas en la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos, no nada más en lo que estamos viendo y escuchando, sin realmente haberlo considerado primeramente. El simple, el ingenuo, el ignorante, el imprudente, cree cada palabra, cree todo lo que le dicen, pero el avisado, el prudente, el sabio, mira bien sus pasos. Que Dios les bendiga, hermanos.